Hace 16 años que estoy viuda. Cuando enviudé, pues claro, mi vida se quedó pues sin sentido ninguno, estaba vacía completamente. Y ya lleva 2 años de viudez que no se me iba que el sentimiento de vacío y de pena y me acosté una noche pues pensando que qué hacía yo aquí ya, que mi vida no tenía sentido. Y entonces tuve un sueño que me vi en el monasterio de Montserrat y subí a la escalera para besar a la Virgen como se acostumbra a hacer. Pero en la mitad del recorrido me salió un hombre vestido de negro que me cogió la cabeza y se la apoyó sobre su pecho y yo le pregunté, ¿qué hago yo aquí ya? Y entonces me dijo, escribe. Y yo le pregunté, pero ¿y quién me va a ayudar? Y él me dijo, yo. Y me desperté con mucha alegría, cogí una libreta y un lápiz y me puse a escribir. Y escribí 3 cuentos seguidos. Después de escribir los cuentos pensé que aquello no había sido un sueño como son los sueños normales. Y todos los años se hace una romería desde las parroquias que se va al santuario de Montserrat. Y entonces yo quise comprobar lo mismo que viví en ese sueño. Hice lo mismo, subí la escalera, me paré en el mismo sitio y entonces me fijé que frente había como un lienzo con una figura de un hombre vestido todo de negro que está con los pies descalzos y un libro en las manos. Y entonces pues me llamó la atención por la vestimenta negra y el sitio que era el mismo donde me paré en el sueño. Y pregunté quién era y me dijeron que era San Benet. Yo no soy escritora y entonces yo pensé pues que estos cuentos eran cuentos inspirados y pensé pues que no quería que se perdieran, así que hice que mi hijo me los grabara. Y ahora ya ha pasado mucho tiempo que me los grabó y no sé, es como una necesidad de darlo. Así que eso es lo que voy a hacer, compartirlo para el que quiera escucharlo, porque lo escuche. Pablo era un joven pastor que vivía en un pequeño pueblo. Un pueblo en el que vivían muy pocas personas y en la que todos sus habitantes eran gente muy humilde que trabajaban en las labores del campo. El paisaje que rodeaba aquel pequeño pueblo tenía un encanto especial. Abundaban grandes encinas y las laderas de aquella sierra estaban llenas de brezo y jaras. Cuando llegaba la primavera y con ella el tiempo de la floración, aquellas laderas se vestían de una gran belleza. Pablo se dedicaba a llevar a pastar el ganado por aquellos montes y vivía con sus padres en una de las casas de aquel pequeño pueblo. La madre del joven pastor era una mujer sencilla que tenía una gran confianza en Dios y que por ello había educado a su hijo Pablo desde que él era un niño, enseñándole la importancia de respetar y amar a las personas y a poner la confianza en Dios. Pablo, con el paso de los años, se había convertido en un muchacho alegre y de carácter muy apacible. Disfrutaba tanto pudiendo jugar con los otros jóvenes, como hablando y escuchando las historias y los consejos que le contaban las personas mayores que vivían en su pueblo. Cada mañana que Pablo salía hacia las montañas para llevar a pastar el ganado, su madre se despedía de él con una vieja costumbre. Antes de que el muchacho partiera, le daba su bendición y además le recordaba siempre que cuando se viera en dificultades, pidiera ayuda a su ángel de la guarda. La madre de Pablo le había explicado muchas veces, cuando él aún era un niño,
que en el momento en que nacemos, Dios, por el amor que nos tiene, encargaba a uno de sus ángeles que nos guiara y protegiera siempre que se lo pidiéramos, porque Dios respetaba tanto nuestra libertad que no haría nada si no se lo pedíamos, pero que todos teníamos un ángel del Señor, así que había que acordarse de pedirle de que nos guiara en el camino de la vida. Cada mañana que Pablo salía hacia las montañas, siempre se llevaba un zurrón y lápices de colores, porque desde que era un niño, Pablo tenía una gran pasión por la pintura. Ahora, mientras el ganado pastaba por aquellas montañas, él había tomado la costumbre de pintar el paisaje al que había llevado a pastar a sus ovejas. Cuando al atardecer regresaba a su casa, disfrutaba enseñándole a sus padres el paisaje que había pintado. Algunas veces, sus padres, al ver aquellos dibujos, habían quedado sorprendidos y comentaban entre ellos que hacía tanto tiempo que sus piernas no les permitían volver a las montañas, que ya habían olvidado la belleza que él pintaba. Uno de aquellos días, en los que Pablo había llevado el rebaño a una de las montañas que rodeaban al pueblo, se recostó sobre el tronco de una encina y sacó de su zurrón papel, sus lápices de colores, y empezó, como era su costumbre, a dibujar el paisaje que tenía ante sus ojos. Mientras Pablo estaba concentrado en sus dibujos y contemplando aquel paisaje, se le acercó un anciano que paseaba por aquel lugar. Era un anciano que vestía unas ropas de color pardo y lucía una larga barba que enseguida llamó la atención del muchacho. Aquel anciano no era de los alrededores, porque Pablo conocía a todos los que vivían en aquella sierra, y por no conocerlo, Pablo le preguntó: ¿hacia dónde va, buen hombre? Estos caminos están alejados de la aldea, y no es fácil andar por ellos para quien no los conoce. El anciano le explicó al joven pastor que había ido a esas montañas buscando unas hierbas que crecían en ellas. Y aquel anciano empezó de esta manera a entablar una conversación con el muchacho, que acabó entusiasmando al joven Pablo. El pastor estaba impresionado por los conocimientos que tenía el anciano de aquellas montañas, que Pablo también conocía. Incluso le hablaba de unas hierbas de las que Pablo ni siquiera había oído hablar, y ahora al muchacho se le antojaban maravillosas y misteriosas al mismo tiempo. Mientras aquel anciano demostraba a Pablo lo bien que conocía aquella montaña, el perro del muchacho empezó a mostrarse inquieto ante la presencia del extraño y comenzó a ladrar al anciano. Pablo se giró para tranquilizar a su perro y mientras lo acariciaba le decía: tranquilo, ya sé que no lo conoces, pero es un amigo. Tranquilo, no pasa nada. Mientras Pablo acariciaba a su perro, el muchacho se giró para reanudar la conversación con el anciano, pero este ya se había alejado del lugar. Ese día, al regresar a su casa, el muchacho explicó a sus padres el fascinante encuentro que había tenido en la montaña con aquel desconocido. Mientras él contaba entusiasmado ese encuentro, su padre, que ya tenía una edad avanzada y que tras una caída que había sufrido años atrás no podía andar ya largos paseos, y al que de la montaña solo le quedaban sus recuerdos, le dijo: hijo,
No hago más que pensar en ese hombre. El próximo pueblo queda muy lejos de aquí. Y que yo recuerde, Pablo, no hay ningún cortijo por los alrededores en los que pueda vivir ese hombre. Pero como ya hace tanto tiempo que no recorro esas montañas, tal vez no lo recuerde bien. Pablo se fue a dormir más pronto que de costumbre. Estaba deseando que amaneciera para poder salir con el ganado y averiguar si había algún cortijo que él aún no conociera. Como cada mañana, al levantarse cogió la comida que su madre le tenía preparada para que pudiera comer mientras estaba en la montaña, y cuando Pablo ya estaba a punto de salir de su casa, su madre le llamó y le dijo: «Pablo, ¿no quieres desayunar nada antes de irte?» Pablo le explicó que estaba preocupado por aquel anciano. Cuando el muchacho cerró apresuradamente la puerta de su casa, su madre, tal y como hacía cada día cuando su hijo marchaba hacia la montaña, se arrodilló y confiadamente pidió al Señor que cuidara de su hijo. Pablo recorrió de nuevo aquellos caminos, mirando si divisaba algún cortijo en el que nunca se hubiera fijado. El muchacho miraba a lo lejos y en todas direcciones, sin encontrar ningún cortijo en el que jamás se hubiera fijado. Y anduvo así, hasta llegar al mismo lugar en el que se había encontrado con aquel desconocido. Pablo no vio nada que no hubiera visto antes. No encontró ningún cortijo que no conociera, ni siquiera ninguna pequeña cabaña. Mientras su rebaño estaba en el valle, él fue paseando para subirse a una loma y contemplar desde lo alto aquel valle. Pablo se alejaba de sus ovejas, preguntándose dónde habría ido aquel anciano, cuando de repente su perro comenzó a ladrar, llamando la atención del joven pastor. Pablo comenzó a andar hacia sus ovejas para ver qué sucedía, y entonces se dio cuenta de que su perro no ladraba a ninguna oveja que hubiera intentado apartarse del rebaño. El perro no ladraba a oveja alguna, sino al anciano, que se había acercado de nuevo al rebaño de Pablo. Una vez más, el muchacho quedó completamente sorprendido por aquel desconocido, y ante su nuevo encuentro, corrió hacia él diciéndole: «Esta noche he estado pensando en usted, y he temido que le hubiera pasado algo malo. En estas montañas hay muchos animales salvajes, y nunca se sabe lo que puede ocurrir. No es bueno pasar la noche aquí estando solo, es peligroso». El anciano lo miró fijamente a los ojos y le sonrió. Mientras, Pablo sacó su libreta, sus lápices de colores, y le dijo al anciano: «Quiero pintar este paisaje para que mi madre pueda alegrarse al ver la belleza que yo estoy contemplando. Cuando yo era pequeño, ella me explicaba que Dios era el pintor que desde el cielo, con sus pinceles le pone el color a cada flor y a cada una de las plumas de los pájaros que yo veo». El anciano soltó una gran carcajada y no podía parar de reír. Cuando por fin pudo hablar, le dijo al muchacho: «Nunca había oído antes semejante tontería. Esos disparates solo pueden decirlo personas muy ignorantes». Y justo mientras le estaba diciendo esto, y mirando lo que Pablo pintaba, le dijo: «Los dibujos son realmente buenos. Muchacho, tú tienes un gran talento,
la pena es que estés desperdiciando tu tiempo aquí. Si no vivieras en este pueblo, y con el talento que tú tienes, podrías ser alguien importante y no un pastor. Tú estás desaprovechando el tiempo y desaprovechando tu talento. Fíjate en tus dibujos. Son realmente los dibujos de un artista desconocido, porque no aprovechó su talento. El anciano le dijo que estaría por la montaña algunos días recogiendo las hierbas que había ido a buscar y que le gustaría volver a verlo para ver sus dibujos. Y con estas palabras se despidió de él. Pasaron 3 días cuando volvieron a encontrarse de nuevo. El anciano disfrutaba tanto viendo aquellos dibujos que elogiaba su trabajo y le repetía insistentemente que realmente esos dibujos eran muy buenos y que él era un pintor que otros hombres más cultos que los de aquel pueblo deberían conocer, porque realmente estaba desperdiciando su talento. Pablo empezó a sentir la necesidad de seguir escuchando lo que aquel anciano tenía que decirle, y también empezó a pensar que aquel anciano tenía razón. Pablo sabía que dibujaba bien, pero nadie en su pueblo le había dicho que él era un buen pintor. En su pueblo, la gente era tan sencilla que miraban sus dibujos, disfrutaban con ellos, pero nadie se había dado cuenta de que quien los pintaba era él. Nadie en su pueblo le había dicho que él era un buen pintor. Si sus dibujos eran buenos, era solo porque él era un buen pintor, pero en su pueblo nadie había reconocido antes lo bueno que era pintando, hasta que había llegado aquel anciano que tantas cosas sabía y conocía la montaña hasta mejor que el mismo Pablo. Pablo sintió algo que nunca antes había sentido. Se dio cuenta de que sus vecinos eran personas ignorantes y que él no era como ellos. Pablo se sintió diferente a todos ellos. Aquella semana llegó el domingo y junto a sus padres, Pablo fue a la iglesia del pueblo, como había hecho desde que él tuviera memoria. Junto a sus padres, entró en la vieja iglesia del pueblo y se sentó en los viejos bancos de madera que siempre había conocido. Justo en el preciso momento en que iba a sentarse en aquel banco, se dio cuenta de que el anciano estaba en la puerta de aquella iglesia y se sintió observado por el anciano. Pablo sintió vergüenza de estar en aquella iglesia cuando supo que el anciano lo había visto en aquel lugar. Pablo siempre había sido obediente y dócil con sus padres, y sintiendo vergüenza por lo que ellos pudieran pensar si salía de la iglesia, acabó sentándose en aquel banco. El pastor empezó a recordar algunas de las conversaciones que había tenido con el anciano. Recordaba la conversación en la que le había dicho que a la iglesia solo acudían personas ignorantes, personas con poca cultura como su madre, y que por eso creían que Dios se hacía presente en aquel lugar. El anciano le había explicado a Pablo que la gente iba a aquel lugar a pedirle cosas a Dios, iban a buscarlo para que le solucionase sus problemas. Y le había dicho también que esa actitud era de personas incapaces de resolverse los problemas por ellas mismas. Le había explicado que eso es lo que hacían todos aquellos que no eran capaces de crearse la vida que deseaban tener. Y le había explicado también que eso era el fruto de la falta de confianza en uno mismo, y también que todas las personas que iban por allí eran en realidad unos ignorantes y unos cobardes,
que tenían miedo de la vida y por eso necesitaban a un padre que les resolviera los problemas, un padre con el que consolarse. Le había explicado que el hombre podía luchar y crearse la vida que quería, y que si no lo hacía, era porque no se arriesgaba por falta de valor, pero que en definitiva, hiciera lo que hiciera, todos estaban creándose su propia vida, se dieran cuenta de ello o no. Recordando todas aquellas conversaciones, Pablo se sintió profundamente avergonzado de que aquel anciano lo hubiera visto en aquel lugar y sintió la necesidad de levantarse de su asiento y salir de aquel lugar. Pablo se quedó absorto en sus pensamientos, pensando que él no era un ignorante, sino un artista, que había tenido la mala suerte de nacer en aquel pueblo y en el que habían aquellas costumbres. Pero él ya se había dado cuenta de que él no era como ellos. Él no era como la gente de su pueblo. Él no era un ignorante. Él había tenido mala suerte. Eso era todo. Solo mala suerte. La celebración de la Eucaristía había comenzado hacía un buen rato. Pero Pablo estaba tan ensimismado en sus pensamientos que ni se había dado cuenta del paso del tiempo. Cuanto más pensaba en su situación, más ganas sentía de levantarse y salir de allí, porque para él, ahora que había visto la verdad, todo aquello no tenía ya ningún sentido. Y Pablo tomó por fin la decisión de levantarse y salir de allí en ese mismo instante. En el preciso momento en que Pablo decidió levantarse y marcharse, había comenzado la consagración de la Eucaristía. Pablo quiso levantarse, pero no pudo hacerlo. Pablo sintió que su cuerpo se había quedado estático y no podía articular palabra alguna. El joven pastor no pudo mover ni uno solo de los dedos de sus manos y ni siquiera podía pedir ayuda, porque aunque quería hablar, ni hablar podía. Cuando el viejo párroco, aquel mismo sacerdote que a él lo había bautizado y le había dado por primera vez la comunión, impuso sus manos sobre las formas durante la consagración de la Eucaristía, Pablo vio que se hacía presente un hombre de gran belleza y radiante luz, que sostenía una copa en sus manos y dejaba caer sobre el cáliz y las formas que habían en aquel altar una especie de polvo blanco, semejante a la harina cuando la pasan por un cedazo. Cuando esta sustancia había caído, el hombre de radiante luz hizo la señal de la cruz, bendiciendo la consagración de la Eucaristía. El ser luminoso miró al joven pastor y lo bendijo. Pablo comprendió que no solo él estaba recibiendo aquella bendición, sino todos los que allí se encontraban. Aquella sustancia que había caído sobre el cáliz y las formas había hecho brotar rayos de luz que salían resplandecientes del cáliz y de las formas que habían sobre aquel altar. Pablo contemplaba aquella visión al mismo tiempo que se daba cuenta que las personas que se encontraban a su lado intentaban hablarle, pero él no podía responder, porque no podía moverse ni articular palabra alguna. Su vista había sufrido un gran cambio. La forma en que podía ver las cosas con los ojos de su cuerpo y como veía ahora eran cosas bien diferentes. Ahora, mientras Pablo estaba teniendo esa visión,
Era como si para él su iglesia no tuviera pared alguna. Pablo contemplaba aquel cáliz y veía también, contenidas en ese mismo cáliz, peticiones que habían salido desde el corazón de toda aquella gente que con fervor las habían confiado a Dios. Pablo vio que aquel cáliz era alzado ante la presencia de quien tenía el poder para concederles la gracia. La visión acabó y Pablo entró en sí, estando completamente aturdido. Las personas que estaban a su lado le preguntaron qué le había pasado, pero Pablo guardó silencio, porque no supo responder a sus preguntas. Pasaron varios días sin que el joven volviera a encontrarse con el anciano, aunque a decir verdad, él había dejado de pensar en el anciano. Lo que le había sucedido durante aquella misa ocupaba ahora su pensamiento, tal y como antes lo ocupaban las conversaciones que había mantenido con aquel desconocido. Había llegado el mes de mayo y el joven pastor salió con su rebaño como cada mañana. Mientras las piernas de Pablo se dirigían hacia la montaña, sus pensamientos estaban muy lejos de aquellos caminos. Pablo se decía a sí mismo: por muy bello que sea lo que el hombre pinta, jamás será un creador, como me ha dicho ese anciano. Y se detuvo para contemplar la belleza de una flor de la jara. Era una flor inmaculadamente blanca, con 5 manchas de color púrpura, que a Pablo le recordaron la pintura de 5 llagas, en una preciosa hoja inmaculadamente blanca. Al mismo tiempo que veía la flor, Pablo se dio cuenta de que el perfume que desprendía la planta impregnaba de su olor el aire de toda aquella sierra. Pablo reclinó su espalda en un roble y comenzó a pintar la belleza que él veía en aquella flor. Estaba tan absorto contemplando la belleza de la jara que una vez más no pudo darse cuenta que aquel anciano se había acercado hasta él. Al verlo de nuevo, Pablo empezó a contarle al anciano que el día que lo había visto en la iglesia le había sucedido algo que no había podido explicarle porque no había vuelto a verlo desde aquel día. Pablo le explicó que había querido marcharse de la iglesia porque sintió vergüenza cuando se dio cuenta de que él lo había visto en ella, pero que no pudo hacerlo, porque cuando quería salir no pudo moverse de aquel asiento, y empezó a confiarle al anciano todo lo que a él le había sucedido en aquella misa y que él había guardado en secreto. El anciano, al escuchar lo que Pablo el pastor le explicaba, se mostró muy molesto y con cara de desaprobación le preguntó: ¿Tú, Pablo, te crees de verdad todas esas tonterías que me estás contando? El muchacho, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo: sí. El anciano, mostrándose ante Pablo como si esperara del muchacho otra respuesta más inteligente, le volvió a hacer la misma pregunta, como dando tiempo a que Pablo pudiera añadir a su sí un pero, que le diera al muchacho la oportunidad de salvar su imagen. Sí, le respondió de nuevo Pablo, sin mostrar una sola duda y sin sentir ahora la necesidad de explicarle nada más. A Pablo le pareció que el anciano no salía de su asombro, y el anciano, como para darle al muchacho una oportunidad más, para que no se mostrara ante él como el más ignorante de todo su pueblo, le volvió a hacer la misma pregunta de nuevo, pero esta vez en su rostro y en su tono de voz
le mostraba al muchacho una gran decepción. El anciano deseaba en lo más íntimo de él que el muchacho recapacitara y mostrase una pequeña duda, algo que a él le diera a entender. Realmente le importaba recibir su aprobación. Deseaba escuchar a Pablo diciéndole tal vez que él sabía que no era real, que esas cosas no son ciertas, pero que tal vez, como estaba tan acostumbrado a quedarse extasiado contemplando las cosas y era tan imaginativo, porque todos los grandes artistas lo son, su imaginación le había hecho vivir una experiencia fantástica. El anciano deseaba que Pablo, para no quedar como un auténtico idiota, le diera alguna excusa y poder desdecirse. Con esta esperanza, y mostrándole con su cara y en su tono de voz a Pablo que debía buscarse una explicación a lo que le había contado para no quedar como uno de aquellos ignorantes a los que el anciano despreciaba, le preguntó de nuevo: ¿tú también eres de los que creen en todas esas tonterías y no te das cuenta de que eso ha sido un sueño, una alucinación, algo que te has podido imaginar, pero que eso no puede ser real? Eso no puede ser cierto, Pablo. Tú eres un gran artista, de eso ya hemos hablado antes. Todos los que tenéis tanto talento como tú, tenéis una gran sensibilidad, una gran imaginación, y a veces sois genialmente creativos. Pero Pablo, tú estás llevando las cosas demasiado lejos. ¿Acaso no te das cuenta de que eso que cuentas es una locura? No miras a decir, Pablo, a estas alturas, que eso que te da el cura en la misa es algo más que un trozo de galleta. Contemplando estas flores, le respondió el muchacho, he pensado en lo que mi madre me decía. Ella decía que solo Dios puede crear tal belleza. ¡Sí!, le gritó esta vez el muchacho, yo creo lo que vi. Yo creo en lo que viví. No necesito que nadie me explique cómo Dios puede hacerse presente en ese trozo de galleta, porque nadie puede saberlo. Tampoco yo sé cómo mi espíritu, que es inmortal, puede estar dentro de mi cuerpo. No puedo entender cómo este trozo de carne puede contener a mi espíritu. Usted es más inteligente que yo, pero aunque yo solo sea un ignorante, sé que lo que siento al ver estos montes, lo que amo, lo que anhelo, lo que imagino, lo que espero de la vida, mis recuerdos, en realidad todo lo que soy, no lo encontrará usted en mi cuerpo, aunque lo buscase en cada uno de mis huesos, en cada una de mis venas. Si usted me abriera, solo vería carne, pero yo le hablo de algo que no es mi carne. ¿Dónde está Pablo dentro de este cuerpo? Es un misterio para mí. Y si a Pablo lo contiene un cuerpo, en el que por mucho que lo busque usted no lo conocerá, no le extrañe nada que a Dios le pasen cosas más misteriosas que a mí, que solo soy un pastor. En ese mismo instante, el anciano se enfureció tanto que Pablo sintió pánico de aquel viejo. El anciano, lleno de furia, hizo que el muchacho sintiera tanto terror que en aquel preciso instante el pastor recordó lo que su madre le había contado desde que él era un niño, y desde lo más profundo de su corazón quiso gritar a su ángel de la guarda para que viniera en su auxilio, pero Pablo no podía gritar. El muchacho volvió a quedarse en el mismo estado que unos días atrás se quedara en aquella iglesia. Su cuerpo quedó completamente inmóvil y ni siquiera podía emitir un solo sonido, pero dentro de él, desde lo más profundo de su corazón, salió una súplica tan fuerte que pareció retumbar en toda la sierra
y Pablo volvió a tener una visión de nuevo. Frente a aquel anciano apareció un joven envuelto en una gran aureola de luz. Pablo no oyó voz alguna, pero vio que ante lo que aquel ser de luz decía al anciano, éste desapareció ante la vista de Pablo. El muchacho no supo cómo entendió aquello porque nadie se lo explicó, pero comprendió que el joven envuelto en aquella luz era realmente su ángel de la guarda y que aquel anciano era en realidad un servidor del adversario de Dios y que éste se valía de muchos medios y de muchas maneras para intentar apartar a los hombres del camino de Dios. El ángel se acercó a Pablo y el joven pastor se sobrecogió ante su presencia. El ángel habló a Pablo y le dijo: dijiste bien, solo Dios es creador. Por muy bella que sea tu pintura, jamás tendrá vida, ni tus flores tendrán perfume, ni tus pájaros cantarán, ni tus cascadas tendrán sonido alguno. Entonces, el ángel mostró a Pablo las gentes sencillas de su pueblo, y él comprendió, ante la presencia de su ángel, que aquella gente no eran unos ignorantes, tal y como tiempo atrás se las había presentado aquel anciano. Estando ante la presencia del ángel, Pablo comprendió que aquellas gentes sencillas estaban realmente alabando la grandeza de Dios. El amor que sentía toda aquella gente humilde y también todo su sufrimiento se elevaba a Dios durante la oración. Ellos, los sencillos y humildes, la gente de su pueblo, habían reconocido que Dios era capaz de traer consuelo a sus vidas, aunque ningún otro hombre pudiera ya hacerlo. Aquella gente sencilla había reconocido, sin ni siquiera saberlo, que nadie es tan grande como Dios, ni nadie en este mundo tiene tanta misericordia como Él, y por eso entregaban su vida a Dios. Y el ángel ayudó a Pablo a comprender en un instante todo lo que su madre no había llegado a hacerle entender en toda una vida. Pablo comprendió la gran sabiduría que tienen los que humildemente se ponen ante la presencia de Dios, y a los que antes aquel anciano le hizo ver como a unos pobres ignorantes. Gracias a la presencia del ángel, Pablo comprendió también que aquellos que creían bastarse a sí mismos y no creían que ellos en realidad son criaturas de Dios, aquellos que dicen que controlaban su vida, que sus vidas dependían solamente de ellos, aquellos para los que en sus vidas no había un solo espacio para Dios, aquellos que se rebelaban incluso ante la existencia de Dios, estaban todos ellos en realidad llenos de orgullo, de soberbia y de vanidad. Pablo comprendió también que orar es abrir el corazón para entrar ante la presencia de Dios, y por eso, aunque el anciano le hubiera dicho que rezar era una tontería, estando Pablo ante la presencia de su ángel, el muchacho pudo comprender que lo importante no era lo que hacíamos nosotros durante la oración, sino lo que Dios podía hacer en nosotros al ponernos ante su presencia. Pablo comprendió finalmente que si antes se había visto las cosas como el anciano se las había hecho ver, ahora él veía las cosas así, porque había dejado de verlas como las veía Pablo y había empezado a verlas a través de los ojos del ángel del Señor. De repente Pablo volvió a entrar en sí. Su visión había desaparecido y frente a sus ojos volvía a estar la misma sierra de siempre, pero esta vez Pablo vio en aquella misma sierra el amor de Dios en todo lo que veía allí. Y vio
vio aquella sierra de una manera completamente diferente. Pablo esta vez no estaba aturdido como aquel día en aquella iglesia. Esta vez Pablo lloró. Lloraba lleno de una alegría que jamás había sentido y comenzó a dar gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho por él, por todo lo que veía en aquella sierra. Pablo le daba las gracias, mientras que por sus ojos se le escapaba la tristeza de su alma. Mientras más lloraba, más alegre se sentía, o como te hubiera dicho él, cuanta más alegría sentía, más lloraba. Y entendió en ese momento que era Dios mismo el que de esta manera lo estaba liberando de la profunda tristeza que llevaba dentro al haberse alejado de Dios y de la que él ni siquiera se había dado cuenta antes. Lloró y lloró, mientras se llenaba cada vez más y más de una paz y una alegría inmensa, porque él estaba sintiendo en aquella misma sierra cuánto lo había amado Dios. Sabía que Dios nunca lo había abandonado, aunque por algún tiempo él hubiera abandonado a Dios. Pablo recordó que su madre le había dicho que Dios no hacía nada si no se lo pedíamos, pero que el ángel del Señor siempre caminaba con nosotros. Pablo comprendió que en realidad, cuando uno se da cuenta y se arrepiente de haberse alejado de Dios, Él nunca le hace ningún reproche, sino que lo llena de amor, y Pablo dio gracias a Dios por todo. Aquel día Pablo llegó a casa de sus padres, radiante de alegría, y les mostró la pintura que les había hecho, la flor de la jara. Al ver aquel dibujo, su madre le dijo: «Pablo, Dios realmente te ha dado un don, qué bonita». Pablo, antes de que su madre continuase hablando, la besó y le dijo: «Pero madre, tú nunca podrás oler el perfume exquisito que desprende esta flor al mirar mi pintura». Y su madre lo miró, le sonrió y le abrazó, mientras en su corazón daba gracias a Dios por habérselo hecho comprender a su hijo, como antes lo hizo comprender a ella. A partir de aquel día, cuando Pablo, como cada domingo iba en la iglesia, hacía lo que siempre había hecho. Seguía sentándose en uno de aquellos bancos y guardaba silencio. Nunca nadie notó nada diferente en lo que él hacía. Pero Pablo ya no iba a la iglesia a oír la misa. Pablo la vivía, y la vivía con una gran alegría. Aquel muchacho, aquel joven pastor, iba a la iglesia porque sabía que allí sería presente Jesucristo por medio de la Eucaristía. Y por eso para Pablo, ir a misa era la mejor fiesta a la que nadie pudiera invitarlo a ir. Después de la experiencia que Pablo vivió, la forma de vivir la misa fue para él diferente a como la había vivido tiempo atrás. Antes, a Pablo, las opiniones que tenían las otras personas podían hacerle cambiar la fe en la que creía, porque antes Pablo creía en cosas, pero ahora creía en Jesús. Pablo ya no creía en algo, sino en alguien. Ahora, aquel joven pastor deseaba que llegara el domingo para ir a ese encuentro con Dios, porque aunque ahora sus ojos ya no veían nada, aunque sus ojos ya no lo vieran, él sabía que Dios se hacía allí presente, aunque ahora no pudiera verlo, y por eso lo sentía en su corazón. Cuando Pablo rezaba el Padre Nuestro, sin duda alguna, la oración más bella para él, se decía a sí mismo: «En esta oración tengo todo lo que yo necesito para vivir mi vida siguiendo a Jesús. Señor, tú mismo se la enseñaste a los hombres y con confianza decía: venga a nosotros tu reino», sabiendo que cuando el Espíritu de Dios viene al hombre, se produce en él la conversión. Pablo dejó de rezar con la boca
y empezó a orar desde lo más profundo de su corazón, confiando en cada una de las promesas que Jesucristo había hecho en su Evangelio. Y fue así como Pablo, el joven pastor del pequeño pueblo de una sierra perdida, aprendió a entrar en la presencia del Señor.